Hola, buenas tardes. Somos el equipo 5 y hoy les vamos a presentar la práctica 3, iluminación fotovoltaica, la cual se centra en el diseño y análisis de un sistema automatizado de iluminación solar. El objetivo principal de esta práctica es comprender cómo interactúan los componentes semiconductores, como diodos, transistores BJT y transistores MOSFET, para resolver un problema de la vida diaria, la eficiencia energética. Diseñamos un circuito capaz de captar energía limpia durante el día y almacenarla de forma eficiente y activar automáticamente un LED de alta potencia al caer la noche. Todo esto sin la intervención humana. A lo largo de esta presentación veremos tanto el comportamiento lógico del circuito como los cálculos matemáticos que respaldan su correcto funcionamiento. Para entender el sistema, repasemos el error clave de los componentes que vemos en la tabla 1. Primero, el panel fotovoltaico. Es nuestra fuente de energía limpia, convierte la luz del sol en electricidad durante el día. Diodo rectificador 1N4007. Funciona como una válvula unidireccional. Permite que el panel cargue la batería, pero evita que la batería se descargue mediante el panel y dañe este durante la noche. Transistor BJT 2N2222. Funciona como un interruptor lógico. Se activa con la corriente del panel para controlar el estado del siguiente transistor. El transistor MOSFET IRF840. Funciona como un interruptor de potencia. Es el encargado de encender o apagar directamente el flujo de corriente que va hacia el LED. La batería recargable de 3.7 volts. Almacena la energía durante el día y alimenta el LED durante la noche. Pasando al punto número 1, vamos a analizar cualitativamente cómo se comporta el circuito en sus dos estados operativos, cuando es de día y cuando es de noche. Primero veamos el estado 1, el funcionamiento de día. Cuando el panel solar recibe luz, genera un voltaje aproximadamente de 5 volts. Y en este momento ocurren dos cosas al mismo tiempo. Primero se carga la batería. El diodo D1 se polariza en directo. La corriente viaja desde el panel, pasa por D1 con una pequeña caída de voltaje e ingresa a la batería de 3.7 volts cargándola. También se apaga el LED. Al mismo tiempo, esos 5 volts del panel envían corriente hacia la base del transistor BJT a través de la resistencia R1. Esto provoca que Q1 entre en saturación actuando como un interruptor cerrado. Al cerrarse, Q1 conecta al nodo de su conector llamado nodo 3 prácticamente a tierra, es decir, a 0 volts. Como la compuerta del MOSFET Q2 está unida a ese mismo nodo, recibe un voltaje muy cercano a 0 volts. Al estar por debajo de su voltaje de umbral, el MOSFET Q2 se apaga, actuando como un interruptor abierto. Al no existir camino hacia tierra, el LED permanece completamente apagado mientras la batería se recarga. Ahora veamos el estado 2, que es el funcionamiento de noche. Cuando el sol no se oculta, el panel solar deja de generar energía y su voltaje cae a 0 volts, y el comportamiento del circuito cambia radicalmente. Primero, hay una protección antirretorno. Al no haber voltaje en el panel, el diodo D1 se polariza en inverso. Esto bloquea por completo el paso de corriente, asegurando que la energía acumulada en la batería no se desperdicie regresándose hacia el panel, y también protege el panel de este voltaje. También se enciende el LED. Como el panel está en 0 volts, ya no hay corriente entrando a la base del BJT, por lo tanto Q1 entra en corte y deja de conducir. Al abrirse este paso hacia tierra, la corriente proveniente de la batería pasa a través de la resistencia R2 y eleva el voltaje del nodo 3 hasta un valor cercano al voltaje de la batería. Ahora la compuerta del MOSFET Q2 recibe un voltaje positivo alto. Esto hace que el MOSFET se encienda cerrando el circuito para el LED. La corriente fluye desde la batería, atraviesa el LED y el MOSFET y finalmente llega a tierra, logrando que el LED se encienda automáticamente utilizando la energía almacenada en la batería. En resumen, el circuito utiliza el transistor BJT como un sensor e inversor lógico de luz, mientras que el MOSFET funciona como un interruptor de potencia encargado de controlar el encendido y el apagado del LED. Muchas gracias y ahora los dejo aquí con mis compañeros para explicar los cálculos. Para realizarlo teóricamente, primero proponemos corriente de base de 10.000 amperes. Ya con eso hacemos el análisis de la malla cuando el panel solar está dando 5 volts y nos permite encontrar el valor de la resistencia. Y ya con esto la saturamos y hacemos que trabaje en saturación el transistor BJT. Posteriormente analizamos cuando el panel da 0, que es cuando no hay luz, y nos permite encontrar la otra resistencia. Esto se debe a porque el diodo abre o no el circuito y facilita mucho más el análisis de mallas en el sistema. Posteriormente encontramos el valor de la base del emisor, que es de 0.6 en el
en el transistor y también el voltaje del colector emisor, que es 0.3 en el transistor utilizado, en el BJT, el que es específico, que lo sacamos de la tabla de datos. También ocupamos el valor de resistencia, que fue 3.7 menos 0.2, entre 1.33, que esa corriente la sacamos justamente de la beta de la base de datos, de la tabla de datos, que nos da un total de 3.225K, que nosotros vemos en 3.3K ohms. Y también el valor de resistencia 2, que fue a través de cambiar el valor de la fuente fotovoltaica, de la fuente de luz, y nos da un valor de 350 ohms, y así tenemos el valor de las resistencias. Posteriormente realizamos la simulación en el LTSpice y nos permitió ver todas las gráficas que a continuación se están mostrando, y nos permiten ver valores que realmente no son totalmente parecidos a los experimentales, pero muy parecidos a los teóricos que tenemos, y nos permite ver cómo se puede simular el funcionamiento de la lámpara con el LTSpice y cuánto va a valer la corriente, el voltaje en sus diferentes componentes, tanto en el diodo, en el LED, en las resistencias, en el transistor, en el MOSFET, y eso nos permite ver cómo va a estar comportándose el circuito, tanto en el día de luz como en la noche. Ahora pasamos a realizar el circuito de iluminación fotovoltaica, realizando el circuito con una protoboard, comprobando con prueba y error que se demostrará el funcionamiento que se estaba planteando de que cuando no hay luz se prende el LED y si hay luz se carga la batería. Primero realizándolo en protoboard para después pasar a una fenólica. Y ya después de tener la fenólica se realizó un diseño 3D para poder imprimirlo y poner todo lo que es el circuito, el panel solar y el LED, para que todo esto pueda embonar con una botella con la cual se pueda realizar todas las mediciones que obtuvimos. Dichas mediciones con luz, en este caso de la corriente de base de 1.2 miliamperes, 11 miliamperes en corriente de colector, voltaje de base emisor de 0.7 volts, voltaje de colector emisor de 0.16, voltaje de GAS es de 0.16 igual, de voltaje ADS 1.73, y en este caso no se midió la corriente pero ahora con la sin luz logramos obtener valores de corriente de base y corriente de colector y no medimos nada, voltaje de base emisor igual a 0, voltaje de colector emisor de 3.81 como igual de voltaje AGS, y voltaje de DS a 1.11 volts, y por último una corriente de D de 27.2 miliamperes, teniendo unas pequeñas variaciones con lo propuesto en Tinkercad, con lo propuesto en el LTSpice. Esto probablemente debido por el MOSFET que se escogió dentro de la simulación, que no pudo igualar exactamente a la Personalmente, esta táctica me sirvió pues porque vimos realmente en solo un proyecto, en una práctica, todo lo que hemos visto durante todo el bloque, y nos permitió ver cómo se comporta el transistor, el MOSFET, el diodo, y cómo
va a reaccionar este sistema de la luz o no del día. Realmente está muy padre, aprendí mucho y nos permite encontrar pues los valores, aplicar todo lo que hemos aprendido y diseñar justamente el circuito. A mí me ha gustado más, a lo mejor, pues realmente no, nada, realmente estuvo muy bien, siento que estuvo muy padre aparte que porque vimos diseño, electrónica, cálculos y personalmente me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias a esta práctica logré aprender a simular, construir y validar circuitos electrónicos y muchas gracias a todo esto logré completar el funcionamiento más a fondo de los BJT y el MOSFET, de cómo en equipo todos logramos de que realizar la simulación, medición del ensamblaje y la fabricación del prototipo. Esto me ayudó para entender cómo estas cosas digitales sofisticadas que se podían plantear podrían ser de mucha ayuda para hacer cambios en la luz y poder comprobar un funcionamiento para futuras o sociedades o personas que lo podrían necesitar.